Los óxidos son compuestos binarios formados por un metal y un oxígeno. Por ejemplo, el óxido de sodio está formado por el metal sodio y el oxígeno. El número de oxidación del sodio es +1 y el número de oxidación del oxígeno es -2. Para obtener la fórmula del óxido de sodio se intercambian los números de oxidación. -2 pasa como subíndice al sodio y +1 como subíndice al oxígeno. Pero el subíndice 1 del oxígeno no se anota, sino más bien se sobreentiende. Obsérvese que tampoco se anota signo al subíndice del sodio. Los subíndices nunca llevan signo. En la nomenclatura clásica o tradicional, el nombre de este óxido es óxido de sodio, pero también, como puede observarse en esta tabla, puede llamarse óxido sódico. El óxido de sodio podría llamarse óxido sódico. El óxido ferroso y el óxido férrico en realidad son óxidos formados por un oxígeno y por el hierro. Ferroso y férrico se refieren al hierro. Lo sabemos porque está en esta tabla. Ferroso y férrico son los nombres que reciben los óxidos formados por el hierro. En la nomenclatura clásica se usa la terminación oso para referirse al menor número de oxidación. El menor número de oxidación del hierro es +2, por eso este óxido ferroso está trabajando con +2. Y el mayor número de oxidación del hierro es +3 y su terminación es ico, férrico. Por eso este óxido férrico tiene como número de oxidación +3. Al igual que en el óxido de sodio, los números de oxidación se intercambian. Por ejemplo, en el caso del óxido férrico, 2 pasa como subíndice al hierro y 3 pasa como subíndice al oxígeno. Pero en el óxido ferroso, como se tiene el mismo número de oxidación tanto para el hierro como para el oxígeno, se simplifica. Se simplifica el 2 con 2. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 2 es 1. Esos números de oxidación simplificados se intercambian de tal manera que queda 1 y 1 como subíndice del hierro y el oxígeno. Como ya hemos mencionado, el subíndice 1 no se anota, sino más bien se sobreentiende. Por eso el óxido ferroso quedaría de esta manera. Así que, en general, para escribir la forma de un óxido, se anota el nombre del metal, el nombre del oxígeno y se intercambian los números de oxidación. Si los números de oxidación son pares, pueden simplificarse antes del intercambio. También es muy útil tener esta tabla a mano, porque no siempre es fácil identificar con el nombre al elemento del que se está tratando. Por ejemplo, un alumno que nunca había escuchado acerca del óxido ferroso o el óxido férrico, difícilmente se dará cuenta que se trata del hierro. Y lo mismo ocurre en el caso del cobre. Si escucha óxido cuproso y óxido cúprico, se refiere al cobre, al óxido de cobre con la menor y la mayor valencia. Lo mismo podemos decir de la plata. Si un problema dice óxido argéntico, se refiere al óxido de plata. O, en el caso del plomo, se utiliza los nombres óxido plumboso y óxido plúmbico para la menor y mayor valencia. Como podemos observar, es muy útil tener esta tabla, pues nos permite identificar el metal con el que el óxido está trabajando y el número de oxidación gracias al nombre que tiene dicho óxido. Aquí tenemos una vez más la tabla, un poco más grande, para aquellos alumnos que deseen estudiarla a profundidad. Ahora practique. Escribir la fórmula de los siguientes óxidos.
Aquí están las respuestas. En la tabla de los metales que se expuso anteriormente no se encontraba el óxido de oro. Sin embargo, entre los ejercicios sí se ha dado el óxido auroso y el óxido áurico, que son los dos óxidos formados por el oro. El oro tiene número de oxidación +1 y +3. Ya en un video anterior se ha explicado que las tablas de números de oxidación normalmente no son completas y no incluyen a todos los elementos, así que lo mejor será siempre utilizar la tabla de números de oxidación que el profesor le dé a cada alumno.